¿Qué ha ocurrido en estos últimos días en el aeropuerto de La Habana? Un grupo de personas, de cubanos y de cubanas, protestaban. ¿Y por qué protestaban? Bueno, vamos a analizar este asunto y vamos a ir al pollo del arroz con pollo. No nos vamos a quedar en la superficie, como hacen los medios de Miami, de la contrarrevolución, todos estos medios financiados por el Departamento de Estado, por el gobierno de Estados Unidos, que no solamente mienten sobre este incidente, sino que además ocultan el verdadero asunto que está detrás de él. Y el verdadero culpable, frente a cuyas oficinas tendrían que manifestarse quienes han protestado en el aeropuerto de La Habana. Recordemos y hagamos una pequeña descripción de los hechos. Un grupo de personas que quieren viajar a Colombia a través de la compañía de bajo coste Wingo, es una compañía colombiana. La intención de estas personas es emigrar a Estados Unidos en su gran mayoría. ¿Cómo? Bueno, yendo a Colombia. De Colombia tienen un pasaje hacia El Salvador, del Salvador a Nicaragua, y se entiende que la gran mayoría tienen como intención emigrar a Estados Unidos, producto de la grave situación económica que vive Cuba, como ya hemos explicado en muchos programas. Bien, resulta que el gobierno de Colombia no exige una visa, ni siquiera de tránsito a la población cubana, si esta población aterriza en Colombia, no pasa más de 24 horas en el país, incluso en el aeropuerto, no le exige una visa de ningún tipo. Bueno, pues resulta que esta compañía Wingo se acaba de inventar la necesidad, la obligación de que estas personas que vuelan con su compañía, se ha inventado exigirles esa visa. Es decir, existe una contradicción entre la ley colombiana y lo que pide una compañía. Y un poquito más tarde en este programa, lo vamos a adelantar, pero todavía no vamos a hablar del asunto del pollo del arroz con pollo, como decía. Bueno, pues detrás de esta decisión absolutamente arbitraria de esta compañía, pues hay una razón, que la vamos a explicar después. Y hay un culpable, que lo vamos a explicar después. Esto que no dicen los medios de la contrarrevolución cubana. Vamos a comenzar por leer algunos titulares aparecidos en esta prensa desinformativa y anticubana sobre estos incidentes, sobre esta protesta. Por cierto, hay que solidarizarse con personas que quieren viajar y no les dejan viajar después de haber pagado su billete. Esto es una arbitrariedad absoluta por parte de esa compañía y por parte de quienes luego explicaremos. Bueno, pero claro, la contrarrevolución necesita sacarle filetes a este suceso en contra del gobierno cubano. ¿Cómo no? No. Ocurre cualquier cosa en Cuba, la culpa la tiene el sistema, el régimen cubano. Exactamente, así es. Leo algunos titulares. Impiden a cubanos viajar a Colombia con Wingo y los expulsan del aeropuerto de La Habana. Bueno, ahora vamos a explicar qué es esto de expulsar. Qué cosa, ¿eh? Queremos volar. Decenas de cubanos protestan en el aeropuerto de La Habana para salir del país. Bueno, correcto. Interviene la policía ante protesta en el aeropuerto de La Habana. Bla, 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 bla. Interviene la policía. Bueno, ahora vamos a hablar qué es esto de interviene la policía, porque uno puede entender con esto que, bueno, llegaron los antidisturbios y se lió parda, ¿no? Continúan las protestas de los cubanos en el aeropuerto de La Habana con motivo de la visa de tránsito exigida por Wingo, que impide que viajen a Colombia. Y esto último que ya riza el rizo y uno ya no sabe si sacar una carcajada ya o ponerse a llorar, ¿no? Porque realmente si tenemos que depender para informarnos de lo que ocurre en Cuba de medios y de periodistas como este que escribe este titular, pues vamos bien, ¿no? Cuba restringe otra libertad.
protestan por nuevos requisitos para viajar a Colombia. Alucinante. ¿Cómo que Cuba restringe otra libertad si no tiene nada que ver el gobierno cubano? Si el gobierno cubano, bueno, es el propietario del aeropuerto y nada más, ni siquiera de los aviones, ni pone las condiciones, absolutamente nada. La gente viaja con la libertad que en este caso le restringe una compañía aérea y un actor internacional del que luego hablaremos. Bueno, pero es que lo increíble es que nos hablan de, bueno, represión, policía, no les dejaron, les expulsaron del aeropuerto. Y lo que vemos es a un policía del aeropuerto que dice: se acabó la bullería y váyanse de aquí. Nada más. Absolutamente nada más. Ni golpes, ni detenciones, ni nada, absolutamente nada de nada. Bueno, pues con esto, el señor Mario J. Pentón... pero ese es de lo más mentiroso y lo más... Este funcionario del gobierno de Estados Unidos, exacto, que se dice periodista. Digo funcionario, y lo digo con comillas o sin comillas, como quieras, porque trabaja para un medio propiedad del Estado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que es Martí Noticias. Y la información, entre comillas, aquí sí que le ponemos, sobre lo que ocurre es de vomitar. Absolutamente vomitiva. Pentón. Eres lo más... un crápula de la desinformación. Eres la vergüenza del periodismo. O sea, ¿cómo se puede hablar de represión, de que no les dejan protestar, de que la culpa es el gobierno, de que no sé qué, de no sé cuál, cuando aquí las cosas están bien claras? Y van a estar más claras dentro de un ratito, cuando hablemos de todo esto. Lázaro, bienvenido. ¿Qué te parece? Pues agradecido por siempre la presentación. Mira, bueno, ante todo, como siempre, nuestro cariño, nuestra admiración también y el apoyo de las amigas y amigos que están con nosotros y que sobre todo y por encima de todo tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano en la revolución. Nuestra gratitud y estamos con ustedes, seguimos en combate, por eso estamos en este programa. Mira, has mencionado un individuo que es de lo más, él se presenta serio, ¿no? Se presenta serio ante las cámaras y vomita las más increíbles estupideces y las más increíbles mentiras, ahí la suelta. Esto es un ejemplo más. O sea, un gobierno legítimo que tiene sus leyes como todo gobierno y como todo Estado, no pide visado para migrantes cubanos que estén 24 horas en su territorio. O sea, las leyes de ese país, Colombia, amparan, protegen esta migración hacia ese país sin la necesidad de un visado. Ahora aparece esta compañía colombiana que se va por encima de las leyes del propio país donde actúa y crea este problema a los migrantes cubanos. Claro, ahí detrás de esto, de esta operación que es para el escándalo, o sea, que sea un escándalo mediático, tratando de dañar más la imagen incluso de Cuba, de la revolución y del gobierno cubano, es dañar la imagen. Entonces, poner a Cuba, en este caso al gobierno revolucionario, como el represor, el que no permite las libertades, el que no permite... Pero... Mira. Wingo, Mario J. Pentón, Wingo impide volar a cubanos y policías reprimen a viajeros en La Habana. No. Pero qué tío más cara dura. Luego, y además lo dice con imágenes de lo que ocurrió, que era un policía que se acerca a esas personas y le dice, se acabó la bullería. Ya está, claro. Pues, bueno. Pero bueno, eso lo transforma, eso es represión. Lo transforma en represión, el régimen que no deja, no permite. Hay que ser un verdadero sinvergüenza y un verdadero malnacido para esas estupideces, esas mentiras y que vomita constantemente este individuo, como otros que están alineados como en la política, están alineados
en la política de Estados Unidos contra Cuba y también forma parte del negocio que es el negocio de la contrarrevolución y de la desinformación. Es que está pagado. Pagado, sí. O sea, no, y además no pagado por esos 35 millones de dólares de los que hablábamos el otro día en subvenciones. No, es que está pagado su sueldo. Sí, se lo paga Radio y Televisión Martí, que es la oficina de transmisiones hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos. Exactamente, del gobierno de Estados Unidos. O sea, él cobra del gobierno de Estados Unidos en una palabra. Cobra el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es un tipo de verdad de los tanto repelentes y repugnantes que hay en cuanto a lo que debe ser el periodismo y lo que debe ser la ética periodística. Pues bueno, aquí vemos que no. Porque todo, o sea, todo está diseñado para atacar a Cuba de cualquier cosa. Cualquier cosa que puedan sacarles un editorial, un titular contra Cuba, contra el gobierno revolucionario, ahí están ellos. Son unos sinvergüenzas, unos careguantes. Es que total, porque es que dicen, oye, pero esta gente, pero es que además la estupidez es tan evidente que parece mentira que no le da vergüenza a este tipo. Como el Eliezer Ávila, bueno, el Otaola es el maestro de la mentira, de la manipulación. O sea, toda esta gente que, por cierto, están en la lista, están en el listado de terroristas, publicitado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba, y tendrán que pagar en su momento las consecuencias de sus viles actos, ¿no? De desinformación, incluso alentar la violencia en Cuba. Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos del pollo, del arroz con pollo? Ahí está. Como veníamos diciendo, por cierto, Lázaro ya estaba anticipando un poco qué hay detrás de todo esto. Porque uno se pregunta, como dice este medio también anticubano llamado Periódico Cubano, que es otro más de esta fauna alineada con el bloqueo a Cuba. ¿Los cubanos necesitan visa para viajar a Colombia? Se pregunta en el titular. La contradicción entre Wingo y el gobierno de Petro. Después de echarle la culpa al gobierno cubano y al gobierno de Petro, que según este periódico cubano son lo mismo y son todos castrocomunistas y castrochavistas. Y aparte de enturbiar la información para que nadie entienda absolutamente nada, al final de todo encontramos el quid de la cuestión, de lo que no quieren hablar todos estos de manera clara, que es lo que tendría que ir a los titulares de estas noticias, que es lo que tendría que ir como información a las personas afectadas por esta arbitrariedad y por esta injusticia. El gobierno de Estados Unidos es el que está detrás de todo esto. Es el verdadero culpable de la arbitrariedad y de la injusticia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos es el que impone presiones y sanciones a las compañías aéreas. ¿Para qué? Para que esas personas no viajen a través de El Salvador, Nicaragua, y lleguen a Estados Unidos e intenten entrar de manera ilegal al país. Es decir, tratan de cortar el flujo migratorio que ellos mismos han generado o han incentivado y multiplicado en los últimos años, imponiendo casi 250 nuevas sanciones al país, tratando de hundir, incluso consiguiendo parcialmente hundir el turismo y todos los ingresos del país, etcétera, etcétera. Y entonces ahora tratan de limitar el flujo migratorio imponiendo la ley del chantaje y las amenazas a las compañías aéreas. Donde tienen que ir estas personas es a protestar a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. ¿Qué es el verdadero culpable? El gobierno de Estados Unidos. Y les leo. Periódico cubano, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. En los últimos meses el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido varias rondas de sanciones contra diferentes aerolíneas regionales por participar en yo aquí sí que le voy a poner unas comillas así de grandes, el tráfico de personas, especialmente ciudadanos cubanos y haitianos.
Con esas medidas se logró cancelar vuelos chárteres que operaban las compañías aéreas llevando cubanos a Nicaragua, luego de hacer escala en países como, y cita algunos. Al parecer, Wingo, esta compañía colombiana, se quiere cubrir de participar en ese primer eslabón de la cadena de vuelos que utilizan los migrantes cubanos para emigrar irregularmente a Estados Unidos. Oigan eso. ¿Quién es el culpable de esta situación? Que me lo digan, que me informen. Hay que exigir a los medios de comunicación que nos den todos los elementos y que no manipulen a la gente. En primer lugar, que no manipulen a esas familias. Muchas de las cuales, es verdad, lo han vendido todo. Han vendido su casa, porque tienen un proyecto migratorio en todo su derecho. La situación está durísima en Cuba y hay gente que no resiste y que no aguanta. Perfecto, es su derecho. Pero el que les impide completar, siquiera iniciar ese proyecto migratorio, incluso después de haber pagado el vuelo, es el gobierno de Estados Unidos. Sí, que pone el tapón o el muro ya cuando hay personas efectivamente que han pagado, comprado su billete y no debiera tener ninguna dificultad para ese tránsito, ¿no? Llegan a Colombia, de Colombia a El Salvador, Nicaragua, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que crea todo esto para que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva hagan el resto. Y el resto es seguir manipulando, seguir intoxicando y seguir creando y transmitiendo a la opinión pública o sembrando en la mente de la opinión pública, en las mentes, que Cuba es un estado fallido porque es represor, porque es dictadura, que no permite, que ataca, que agrede. O sea, todas las basofias, toda la mentira que se pueda concebir es lo que vomitan estos medios. Que entonces, algo que tiene que ver, o sea, un derecho, Colombia, Nicaragua, y es así porque es que no tiene, es la vía también, suponemos, menos grave económicamente. O sea, es la vía, estas compañías de bajo coste ya se sabe que tienen un precio bastante bueno, mejor que otras compañías, y por ahí, pero tienen que transitar de esa manera por varios países que en ese tránsito lo están haciendo de forma legal, pero se convierte en ilegal cuando ya quieren entrar a los Estados Unidos. Pero es que previamente han creado un problemón tremendo. Y ahí están estos medios tan mercenarios, pagados, donde está este individuo que hemos mencionado antes, el Mario Pentón, haciendo, completando, ¿no? el bucle desinformativo que es el que ellos en definitiva lanzan para tener a la opinión pública o una parte de la opinión pública mantener esa idea de que Cuba es el malo, que el gobierno revolucionario, la dictadura, que reprime, etcétera. Es la misma narrativa que tratan de divulgar, de sembrar, como decía antes, en las mentes de no pocas personas. Y ahí está el ejemplo, incluso personas cubanas que en vez de protestar, hay que ir a protestar a la embajada de los Estados Unidos, no, protestan. Y mucha de esta gente cuando llegan a los que llegan a Estados Unidos ya aparecerán estos periodistas de 3 al cuarto para poniéndoles el micrófono. Sí, el micrófono para que cualquier cosa que diga contra o que se pueda utilizar contra el gobierno revolucionario vale. Ahí está. Y son personas, José, que fíjate tú, viajan a Colombia, pero no piden un visado para Colombia, pero para vivir en Colombia. No. Y Colombia es capitalista, ¿no? Es capitalista. Y no tiene bloqueo. Y tiene mucha inversión de Estados Unidos. Y muchísima, y tanta inversión, incluso 7 bases militares de Estados Unidos en el territorio. Entonces, van a El Salvador, que es un país, amigo de Cuba, pero que el sistema es capitalista. Sin bloqueo y con mucha inversión. Y con mucha inversión también de Estados Unidos, casi una inversión de un 80% aproximadamente.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, muchas de estas personas la utilizan en Estados Unidos y se dejan utilizar porque piensan que eso van a tener un estatus, le va a facilitar la vida allí, en el país más rico, en el más... Pero han pasado antes por países capitalistas y no se han quedado. No. Dice, bueno, me voy a ver aquí porque, bueno, como el comunismo ya me cansé, voy a vivir aquí, que es capitalista. No. Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene toda esa gigantesca maquinaria desinformativa que aprovecha esta situación como cualquier migrante. Mencionan Haití, pero de pasada, no es Haití el tema. No, que es capitalista también. De pasada, para agregarle algo para que no se vea tan descarado todo. Y entonces después llegan ahí sobre todo al sur de la Florida, Miami, y viene lo que está en este Pentón ha dicho en otras ocasiones que bueno, ha ido a la frontera para preocuparse por los migrantes cubanos, que los ha entrevistado allí, que se han huido del régimen, y bueno, toda la basofia, toda la mentira, toda la indecencia que asiste a este tipo de gente, pues los grandes medios pues multiplican y exageran además esta situación, este problema de la migración, no solo de Cuba, porque hay que decir que a pesar de la durísima situación que hay en Cuba en estos momentos, sabemos por qué, hay una política de guerra contra Cuba, contra el pueblo cubano, pues a pesar de eso no es el que más emigra, o sea, su población es la que más emigra, por encima hay otros países de la región de Centroamérica y el Caribe que emigran más, pero ellos no tienen el foco desinformativo de todas estas gentuzas que están afiliadas a las políticas de Estados Unidos y cobran en este caso concreto, del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues incluso estos medios ahora se atreven a echarle la culpa también al gobierno de Colombia, de Petro, porque claro, estaría colaborando como el de Nicaragua. Como el de Nicaragua no le pide la visa a los cubanos, estaría colaborando en esa red de trata de personas, como dice el gobierno de Estados Unidos. O sea, estos medios respaldan la narrativa del que genera el problema, la inmigración a través del bloqueo, y que luego no impide, o impide, mejor dicho, el proceso migratorio de mucha gente que desesperada intenta llegar a Estados Unidos y tener una mejor vida. Bueno, pues le echan la culpa a Nicaragua por no pedir la visa y ahora le echan la culpa a Colombia porque tendría que haber pedido una visa de tránsito, incluso aunque estén 2 horas en el aeropuerto de Bogotá. Bueno, vamos a pasar a otro asunto porque hace poquito presentábamos un trabajo sobre cómo las campañas contra el turismo a Cuba son una parte del bloqueo económico al país, que trata de ahogar, que trata de llevar la política de hambre hasta la máxima expresión. Y entonces estos medios, los mismos medios que chapotean en la mentira de esto que acabamos de decir, de los sucesos relacionados con la emigración, también chapotean en la mentira en relación al turismo y a las campañas para promocionar el turismo que las hacen todos los países, ¿no? Y Cuba las tiene que hacer, y más en estos momentos en el que el turismo, debido a esa política de bloqueo, no logra remontar. Bueno, hay un tour operador que se llama Enjoy Travel Group, que ha llegado a un acuerdo con una compañía de espectáculos, una MIPYME cubana, vamos a decir, Jazz Vilá Projects. Es una pequeña compañía privada de un actor cubano muy conocido, Jazz Vilá, y han inventado un reality show que se llama Mi Primera Vez. Bueno, pues uno de estos programas que lo que trata es de acercar al público que quiere hacer turismo a América Latina, por ejemplo, bueno, pues tratar de ofrecerle un producto atractivo de Cuba y que vayan a Cuba. Es lo que hacen todos los países, las compañías de turismo, los tour operadores. Y entonces en este show pues van a participar actores y actrices españoles, fundamentalmente, porque esto está dirigido sobre todo a recuperar el turismo español. Y ahí están, por ejemplo,
actores y actrices de la serie Aida, como Melanie Olivares, Mariano Peña, está Lolita Flores, bueno, personas que a nivel español son muy conocidas y también en Cuba, por cierto, ¿eh? Entonces, en este reality show, pues bailarán salsa, jugarán al béisbol, prepararán mojitos, torcerán tabacos, cocinarán algún plato típico de Cuba, pa. Bueno, ¿cómo nos lo presenta esto Diario de Cuba, este medio que está financiado por el gobierno de Estados Unidos y que hace día tras día todo lo que puede para que nadie vaya a Cuba, para que nadie deje un solo euro en Cuba y para que se muera de hambre el pueblo cubano? Así tratan de atraer el turismo y aparentar que en Cuba no pasa nada, mientras los habitantes del país sufren privaciones de todo tipo. Y aquí voy a poner yo unos paréntesis de mi explicación. Privaciones de todo tipo por la culpa vuestra, por las campañas que vosotros apoyáis contra el turismo, porque apoyáis el bloqueo de Estados Unidos, porque apoyáis las mal llamadas sanciones, porque apoyáis que Cuba esté en la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo, que provoca un bloqueo financiero total por vuestra culpa. En medio de la peor crisis en décadas, esto sí que es verdad, el mayor éxodo migratorio en más de medio siglo, también, y la inseguridad palpable en las calles. Mentira. Hay inseguridad más que antes, pero no tiene nada que ver, sobre todo si estamos hablando en términos de turismo. Olvídate, si vas a ir a Cuba, es un país seguro, mucho más que cualquier otro de la zona. Bueno, esto es lo que nos dicen, ¿eh? Y por supuesto, contra todos estos actores y actrices hay una campaña en redes sociales que es vomitiva. No, pero es que, José, esta gente no es que sean malnacidos, es que se han equivocado, realmente se han equivocado al nacer, porque a veces yo me pregunto cómo alguien, los que trabajan, por ejemplo, en este tipo de papelucho, de Diario de Cuba, que es un medio totalmente desinformativo, totalmente manipulador, cómo esta gente se pueden considerar cubanos cuando alienta el crimen, el genocidio que puede venir con una intervención de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que se consideren cubanos alineados a la política criminal de un imperio monstruoso, criminal y terrorista como lo es Estados Unidos? ¿Cómo alguien puede hacer? Yo me quedo realmente privado, pero esta gente no tiene decencia, no tienen alma, no tienen sentimiento. Entonces, todo lo que están haciendo y lo que lo ha hecho muy bien, ya eso está diseñado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, ellos están repitiendo, o sea, cumpliendo órdenes. Cumpliendo órdenes, efectivamente, gracias. Están cumpliendo órdenes en contra de su propio pueblo. Sabe los problemas que hay causados por esa política, fundamental y principalmente por esa política criminal de los Estados Unidos, no por el gobierno cubano. El gobierno revolucionario está haciendo lo imposible, el máximo, no, lo imposible por salir de que el país salga de esta situación con los recursos que tiene, los recursos propios, sobre todo de la capacidad del pueblo cubano para resistir, para avanzar, para vencer. Entonces, y tiene esta gente que están, pero de forma tan vil, tan miserable, alineada a una política que está condenada internacionalmente. Ah, no, pero ellos siguen ahí. ¿Por qué? Porque de ese imperio vienen los dineritos. Son pagados ¿para qué? Para aumentar la presión, para que llegue el momento que la gente, hemos hablado del estallido social, eso está diseñado por el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para que se produzca, entonces tiene una justificación para intervenir humanitariamente, muy entrecomillado, en el país. 35 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos para este medio, Diario de Cuba, y otros medios para que hagan este papel, para que cumplan sus órdenes, ¿no? Sus órdenes de colaborar con el bloqueo asesino al pueblo cubano.
Recordemos que estas presiones de este medio y de otros youtubers, influencers, como, bueno, Alex Otaola es el principal de ellos, pero hay muchísimos otros que viven del odio, de la industria del odio, y que atacan a todas las personas que colaboran, como estos actores y actrices españoles, que lo que están haciendo es participando en una campaña de promoción del turismo a un país, nada más, por supuesto, cobrando por ello. Claro. Y ya, bueno, les están presionando. ¿Se acuerdan de Andy Lucas, de Alex Ubago? Aquellos artistas que iban a actuar en Cuba, era toda alegría, qué bien, vamos a actuar en Cuba, hasta que empezaron a decirle, estás colaborando con un régimen, la violación de los derechos humanos, ya no vas a poder actuar en Miami. ¿Cómo? No, ya se me va a cerrar el mercado latino. Si ya estoy así, imagínate si me cierran ya lo poco que tengo. Ya soy un artista devaluado y ahora ya me voy a multiplicar por 0. ¿Qué es lo que hicieron? No tardaron ni 24 horas en publicar cada uno un vídeo diciendo que no iban a Cuba, que por favor, que no se confundan con ellos, que ellos son unos demócratas. ¡Qué vergüenza! Porque son unos cobardes. Exactamente, unos cobardes. Andy Lucas, Alex Ubago. Y recordemos que hace poquito esta misma compañía, el turoperador Enjoy Travel Group, había contratado a 20 influencers, youtubers y también a algunas actrices para algo similar. Les llevaron a Cuba. Bueno, pues lo que se hace habitualmente en este mundo, ¿no? Pero claro, ya empezaron a salir los youtubers de la acera de enfrente, los que viven del sufrimiento del pueblo cubano, como Dina Stars y otras, diciendo que el turismo no sirve para que aumenten los ingresos de una familia que alquila su habitación, la habitación de su vivienda, o hace comidas para los turistas o los paladares, o también los que trabajan en los hoteles. No. Que cada centavo va al régimen, al gobierno y que el pueblo no se beneficia del turismo. Oye, gobierno, presidente y la élite. Pero qué vergüenza me das. No. Qué sinvergüenza eres, Dina Star y todos los demás. Sois los culpables de esta situación. Bueno, pues esto es así es como actúan y tratando de impedir el turismo otra gente, como Yotuel Romero. Yotuel Romero tratando de presionar a las autoridades españolas, al Partido Popular, por ejemplo, diciendo que la cadena Meliá tiene muchos hoteles en Cuba y que hay que presionarle. ¿Presionarle para qué? Para que retire sus inversiones, ¿no? Oigan eso. Pero bueno, ahí está. Mira, ese es un ejemplo también de un tipejo desnaturalizado, bueno, que ha llegado a estar en determinados espacios. Él cree que tiene una influencia importante, ha estado en la Casa Blanca, no pidiendo el levantamiento de una política criminal e ilegal de los Estados Unidos contra el país que le vio nacer, sino incluso que aumente ese bloqueo, pidiendo más bloqueo, más sanciones. Es lo que estoy diciendo, esta gente tan desnaturalizada y tan porquería, porque es una porquería de persona, independientemente de la música que haga, que pida eso sin tener la conciencia, no la tiene, del daño al pueblo cubano, al pueblo de donde nació, de donde salió. Pues no le importa. Están el dinero, o sea, no hay alma, no hay sentimiento, no hay conciencia, porque ya previamente le han secuestrado el cerebro, todos esos atributos que debe tener un ser humano, y la honestidad y la decencia de un ser humano, la decencia sobre todo y los valores de un ser humano, pues lo han perdido porque están secuestrados. Secuestrado está el capitalismo, alguna gente lo deforma, ¿no? Lo hace una porquería, como en este caso. Entonces, es parte de esta guerra, es parte del sufrimiento, no parte cualquiera, porque están conectados con un tipo que está en la Casa Blanca y pide más sanciones para Cuba, que es para el pueblo. Pues ya me dirán ustedes. Y
Sí, claro, porque esta gente, y dice, no, cubano, además un tipo tan analfabeto en temas de política y de historia como es el Yotuel. La música, bien, pero en todo lo demás es un tipo que no tiene conocimiento de nada, y entonces sigue, también es parte, es un seguidista, mejor dicho, del guión diseñado por la Casa Blanca y por el Departamento de Estado contra Cuba. Vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar algo mucho más positivo. Se cumplen 20 años de la Operación Milagro, de la Misión Milagro, como se llama, por ejemplo, en Venezuela. Y Alma Plus Televisión, este nuevo medio recién estrenado en Venezuela, nos dice que son 20 años ampliando miradas, más de 7 millones de personas en América Latina. Qué contraste, ¿verdad?, con todo lo que acabamos de decir, con todo el trabajo de odio, de maldad de toda esta gente, con lo que hace Cuba, el Estado cubano, el gobierno cubano y el pueblo cubano y la comunidad médica cubana. Más de 7 millones de personas en América Latina se han visto beneficiados por este programa social que arriba su 20º aniversario, y la Operación Milagro, recordemos, es extraordinario, que a la gente más pobre, sin recursos de todos los países, no de todos, pero de muchos países de América Latina, son operados de la vista, de cataratas, de pterigium y de enfermedades de este tipo, visuales, gratis por la cooperación médica cubana, por médicos, cirujanos, oftalmólogos de Cuba. Y esto es lo que luego Prisoner Defenders y otra gente de estas que hemos mencionado antes presentan como esclavitud, trata de personas, operar a 7 millones de personas gratis, ¿eh? Y que ustedes traten de manchar esto y que hagan ruedas de prensa mezclando las churras con las merinas y tratando de confundir a la gente, de desinformar, de pedir más sanciones al país y al gobierno que hace esto. 7 millones de personas operadas. Un ejemplo extraordinario que es el que pretende silenciar el gobierno de Estados Unidos con sus medios de manipulación y desinformación masiva. Esto lo ocultan, no hay un editorial en la prensa burguesa que hable de esto, que destaque esto. Un país pequeño, pobre, bloqueado, que haga esto. Eso es extraordinario. Por donde quiera que se quiera analizar o mirar, es extraordinario. Eso lo hace Cuba, lo hace el pueblo cubano, lo hace la revolución cubana. Eso es lo que quieren derrotar. Ese ejemplo. Recordemos, Cuba con apoyo del gobierno de Venezuela, también porque esto partió del acuerdo de Sandino. Sandino es una localidad de Cuba, aunque por supuesto ahí estaba el sombrero de Sandino, ahí está, del gran héroe nicaragüense. Pero fue un acuerdo firmado en una localidad llamada Sandino de Cuba, entre Hugo Chávez y Fidel Castro. Y ahí hubo un compromiso. Ahí está. De llevar las operaciones oftalmológicas a la gente más pobre de toda América Latina. Y se ha ido consiguiendo 7 millones de personas que le dicen a Prisoner Defenders y a todos estos peones del Departamento de Estado, le dicen: estás mintiendo, ¿eh? Eres la semilla del odio. Desde luego no eres como es Cuba, como en este caso es el Estado cubano, la Revolución cubana, un símbolo de humanidad, de humanismo. No. Ustedes defienden la política de un imperio que trata de destruir el mayor símbolo de humanidad que existe en el mundo de hoy, que es la cooperación médica cubana. Exacto. Con letras mayúsculas, ¿eh? Y después hablan de derechos humanos. Es la gran hipocresía y el enorme cinismo que asiste a cada una de esta gente. ¿Cómo vas a hablar de derechos humanos? ¿Cómo vas a respaldar la mentira de Estados Unidos que dice que ataca, que se violan los derechos humanos? ¿Para qué? Para seguir, o sea, justificaciones espurias para seguir en esta guerra, manteniendo esta guerra no solo comunicacional. La guerra está expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano. Pero
para ello, seguir calzando esto de forma ilegal, tienen que hablar de violación de los derechos humanos, de la falta de democracia, toda la mentira, y la historia lo está desmintiendo. Lo que pasa es que ellos tratan de borrar la historia y por eso machacan tanto con esta narrativa, para que todo lo demás, todas las violaciones, sí, flagrantes de derechos humanos que hacen, pues que la gente ni se entere, que esté oculta, que la gente esté confundida, que no sepa realmente de qué va, si sí, que si no. Y ellos son los mayores violadores de los derechos humanos. Violación, y el bloqueo es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo. Que causa muchísimo dolor hoy en día. Falta de medicamentos, retraso en las operaciones en los hospitales de Cuba, por culpa de esta política y de esta guerra que aprueban y que apoyan toda esta gente. Todos estos medios, todas estas organizaciones subvencionadas, terciarizadas por el Departamento de Estado, que cumplen su política desde el campo civil. La mayoría con dinero del gobierno o del Congreso de Estados Unidos. Bueno, pues leemos un tuit de Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, y es un ejemplo de periodismo. Sí. Que se miren en Rosa Miriam Elizalde cualquier periodista europeo que habla de la libertad de prensa, de la objetividad periodística, que me río yo. Libertad de prensa, ya me estoy riendo ya. Exactamente. Joder. Sin embargo, hay periodistas cubanos que son bandera de seriedad. La objetividad no existe en el periodismo, para empezar. Pero desde luego, Rosa Miriam Elizalde y otros periodistas son el ejemplo de la seriedad en la argumentación, moderación, todos los puntos de vista, todos los elementos para que la gente saque sus conclusiones. Por supuesto, siempre hay una óptica. Nos dice, The Lancet acaba de publicar este artículo estimando conservadoramente que el número de muertos en el genocidio de Gaza podría ser 186.000 personas o más. El 8% de la población aniquilada. Son cifras apocalípticas. Y leemos un tuit de Jordani Habana. Yo me pregunto, ¿alguien sabe si ya Estados Unidos incluyó a Israel en la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Perfecto, perfecto. Ahí está. Ese es otro ejemplo más de la sinrazón de este mundo, del cinismo de este mundo, la hipocresía de este mundo que viene del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, de todo lo que es el entramado imperialista que sostiene esto. O sea, esta barbarie, este genocidio está sostenido y amparado por Estados Unidos. ¿Acaso efectivamente no tendría que estar ya encabezando ese listado que saca ahí, ese listado espurio que saca? ¿Acaso no tenía que estar Israel encabezando ese mamotreto que todos los años lo mismo? No, porque entonces tendrían que estar ellos también. Tenían que estar ellos. Porque ellos son los que le dan el armamento. Pero tienen que estar encabezando ese listado de países que no que patrocinan, sino ejercen el terrorismo. Son terroristas. Estados Unidos es un estado terrorista. Y tiene a su niñito, el menor, ¿no? Pero que tiene también armas nucleares, lo tiene bajo el ala, bien cobijado y respaldado para que siga cometiendo estas atrocidades y este genocidio. De forma ilegal y contrario a la legislación internacional, a los derechos humanos, contrario a todo. Y sin embargo, esta potencia imperialista acusa a Cuba, un país pequeño, de patrocinador del terrorismo. ¿Acaso no es una incongruencia? ¿Acaso no es algo incalificable, una maldad, una mentira sostenida para seguir manteniendo una guerra económica contra un pequeño país? ¿Acaso no es una contradicción y un cinismo absoluto que Estados Unidos ponga a Cuba en esta lista de países terroristas cuando ellos dejan actuar a terroristas que acaban de ser detenidos en Cuba
con armamento, pero que entrenan en el estado de la Florida con total libertad, que hacen sus entrenamientos de tiro, que tienen sus campos para actuar, para prepararse, que no hacen absolutamente nada, ni ahora ni han hecho nunca nada, porque han estado protegiendo a verdaderos terroristas, asesinos en serie, como Luis Posada Carriles. Pero claro, ¿cómo iban a hacer algo contra él si era su informante? Si fue agente de la CIA durante décadas, si fue su hombre en los servicios de la policía política en Venezuela durante la Cuarta República, un sanguinario, torturador y asesino. Sí, calificado como el Bin Laden de América Latina y el Caribe. Bueno, pues acaban de detener a un comando en Cuba, terrorista, que lo que trataba es de aprovechar esta situación en algunos casos desesperada que vive mucha gente en Cuba. Hay gente ya muy cansada de la situación, indudablemente, una situación que ya dura muchos años de apagones, de falta de medicamentos, de inflación, una situación durísima. Y ellos tratan de aprovechar el momento. Primero atacan a la economía y después, a través de los medios, llenan a la gente en su cabeza de que es justo, de que vengan unos ultraderechistas y fanáticos a tratar de liberar el país. Que es lo mismo que han hecho siempre. Desde el comienzo de la revolución es lo mismo. Son los mismos, con el mismo objetivo. Que es que Cuba vuelva a la época de Batista. Eso es lo que quieren. Será adaptado a las circunstancias, a la modernidad, pero es lo mismo. Es el capitalismo neocolonial de las élites, en el cual Yotuel Romero sería el dueño de Industriales, como él ha dicho. Esa es la Cuba que quiere. Y se pasearía en con un Lamborghini por Varadero y regresaría a Estados Unidos. Sí, ese es el concepto de libertad. Hay una cosa, José, y toda esta campaña lleva también, y es una realidad, a determinadas personas, determinados sectores, a creer que toda esa basofia, toda esa enorme mentira como esto que hemos mencionado ahora, el Yotuel, dice, va a ir de Estados Unidos a hacer un recorrido por Varadero en Lamborghini, regresar, que eso como una cosa habitual que puede hacer cualquiera en un país capitalista, etcétera, una enorme mentira. Y hay gente que se creen que el consumo, o sea, la sociedad de consumo, es una expresión de democracia. O sea, le han hecho, fíjate lo que es no tener cerebro, que el consumo y lo que se ve en las tiendas y esto y lo otro, eso es democracia. Pero no es democracia, y dictadura es cuando, la escasez, las dificultades por las que pasa el pueblo cubano, pero no dirigen esa narrativa, esa opinión, esa queja a el verdadero culpable de esas escaseces. Entonces, fíjate cosa, hay escasez en Cuba ya de una forma tan simple o simplona. Los problemas que hay en Cuba es por el comunismo. Las tiendas llenas, los escaparates, es el capitalismo, la democracia. Algo absurdo y absolutamente que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico, no tiene lugar, no cabe. Pero le han hecho creer a la gente eso. Le han estirpado el cerebro. Hay gente que no tiene cerebro. Exactamente. Entonces vienen esta gente a salvar a Cuba, a liberar a Cuba, el pueblo cubano, y viene un comando con la finalidad de captar con armas y también dinero para pagar a personas dentro de Cuba, también desclasadas, personas que están, cansadas, etcétera, para que cometan actos terroristas al interior de Cuba. Pero son tan listos, son tan inteligentes, son tan estrategas de lo militar, que durante meses se dedican en las redes sociales y en YouTube a anunciarlo. Lo anuncian. Es que lo anuncian. Pero hay una cosa, como ha pasado en anteriores ocasiones. El FBI sabe dónde están. Claro. Sabe dónde entrenan. Jamás se hace nada.
Jamás. Y no hace nada. Nada. Pero luego Cuba está en la lista terrorista. Bueno. Un meme de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, y es el coordinador de los CDRs. Nos dice: los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido fumar tabacos cubanos, beber ron cubano, usar medicamentos cubanos, hospedarse en hoteles cubanos, bañarse en playas cubanas, porque los cubanos no son libres. ¿Entienden, verdad? Y está. Otro meme, que Perfecto, está muy bueno, perfecto. dice: ¿por qué un imperio le da miedo permitir que un pequeño país trate de mostrar libremente si su sistema funciona o no funciona? Y entonces en el meme aparece una persona que trata de ahogar a otra. ¿Ves? No puedes respirar. Tu sistema no funciona. Y y están los odiadores, una especie de rata aquí, que son todos estos de los que hemos hablado mucho, que dice: ríndete. Le dice a Cuba, ¿no? Buenísimo. Sí, es lo que está pasando desde hace años. O sea, todas las dificultades que tiene el país para avanzar, para desarrollar el camino propio escogido por la inmensa mayoría del pueblo cubano, tiene obstáculos. Hay un obstáculo enorme de la guerra impuesta de forma ilegal por una potencia imperialista como Estados Unidos. No estamos hablando de algo menor. Entonces, los medios a su servicio se dedican a atacar y a denostar y a etcétera. O sea, el comunismo, todo enfocado en comunismo, eso lo ha hecho siempre. Por eso Estados Unidos, el mayor terrorista de la historia y el más criminal y más sanguinario de la historia, con ese pretexto que ya está muy gastado, ha bombardeado países. Con la idea, han bombardeado, han incluso generado o organizado golpes de Estado contra gobiernos soberanos, países soberanos y gobiernos soberanos, incluso que han sido electos con el esquema imperial, el que ellos imponen, ¿no? La democracia burguesa, clasista. Bueno, aún así han perpetrado golpes de Estado contra esos gobiernos. Los ejemplos están en la historia, no hace falta volverlo a mencionar ahora, pero también le ha servido para bombardear países, por la idea, Camboya, por ejemplo, la idea de que para que no se extienda el comunismo. Esa es la cuestión, para que no se extienda el comunismo. Y así han tenido una trayectoria absolutamente criminal y absolutamente condenatoria en todos los foros serios que realmente se preocupe por la vida humana. Hay un artículo que recomendamos a nuestra audiencia de Heraldo Cubano y de Artur González. Heraldo Cubano es el blog de este militante, vamos a decir, de la Revolución Cubana, que se titula ¿Quién dice que el bloqueo no existe? Y él suele acercar a sus lectores y lectoras algunos pasajes de la historia y el contenido de algunos documentos desclasificados de Estados Unidos. Ajá. De esos pocos documentos que de vez en cuando desclasifica en torno a la guerra contra Cuba. Claro, hay miles y miles que no conocemos, donde hoy en día nos enteraríamos exactamente de la estrategia que tiene hoy el Departamento de Estado. Pero seguro que no difiere mucho a lo que voy a leer, que es de hace años y que esto sí ha sido desclasificado. George W. Ball, subsecretario de Estado, 6 de febrero de 1964, se dirige al presidente Lyndon Johnson, en un estudio que, ya digo, está desclasificado, con 19 recomendaciones contra Cuba, de las cuales voy a leer solo 4, para no extendernos. Intensificar las presiones a todos los niveles del gobierno sobre países que mantengan relaciones comerciales con Cuba para imposibilitar el comercio de artículos vitales para la economía cubana y que no realicen compromisos a largo plazo para comprar el azúcar de Cuba. Pero el bloqueo no existe. Hacer un intento enérgico para promover un acuerdo multilateral con otros países para restringir las ventas de artículos vitales a Cuba.
presionar diplomáticamente a los gobiernos de la OEA para que aprueben resoluciones contra Cuba dirigidas a imponerle restricciones comerciales. El bloqueo extraterritorial ya en aquellos años, sin ley Helms-Burton. Exigir mayor control de los artículos producidos por empresas norteamericanas y sus sucursales para impedir su adquisición por Cuba. Bueno, es que hay que decirle a los que nos ven, a las personas que nos ven, que eso fue en la administración de Lyndon Johnson, que fue vicepresidente de John Kennedy, asesinado, y asumió en la presidencia y ya implementaron eso. Ahí es una parte que está, o sea, esto que has leído está conectado, enlazado con el famoso del memorando del tristemente célebre Lester Mallory, que expresa claramente, yo creo que eso hay que volver, que la gente se dé cuenta de que esto no es de ahora. O sea, este memorándum es el que diseña la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Es lo que se está aplicando y lo que viene aplicando Estados Unidos con de pocas variaciones, buscando la derrota de la Revolución Cubana, buscando el objetivo, y eso lo planteó también Obama, o sea, otra política diferente, pero el mismo objetivo, que es restablecer el dominio neocolonial en Cuba, apoderarse de Cuba, en una palabra, y a su vez derrotar ese ejemplo vivo que lanza Cuba hacia otros pueblos del mal llamado tercer mundo. Entonces, desde Johnson, que es increíble, no había ley Helms-Burton, no había ley Torricelli, no había este otro... No se había creado ni el Partido Comunista de Cuba todavía. O sea, no se había unificado año 64. Mira, ni siquiera eso. Y no solo que cuando comenzaron, hay que decir, cuando comenzaron todas estas, la injerencia y toda esta creación de actos terroristas diseñado para acabar ya en su inicio con la Revolución Cubana. Hay que hablar en algún momento de la Operación Mangosta, donde incluía el asesinato de los principales dirigentes de la Revolución Cubana, empezando por Fidel. Bueno, todo esto antes de que Cuba tuviera vínculos y relaciones con la Unión Soviética. O sea, que no se puede, aunque en el tiempo histórico dice, bueno, está diseñado, está dentro de la Guerra Fría, pero no, esto tiene que ver con otra cosa. Son pretensiones que vienen incluso desde el principio del siglo XIX. Bien, entonces, no tenía vínculo con la Unión Soviética y ya se estaban desarrollando, implementando acciones de guerra contra Cuba. Para que después digan que no, que las justificaciones que han venido después son justificaciones espurias. Han ido cambiando. Han ido cambiando, pero no tiene... Ahora son los derechos humanos que ellos se los pasan por ahí. Sí, ¿no? Pero bueno. Y por último, vamos a acabar con algo esperanzador también, como la Misión Milagro, como el ejemplo de solidaridad de Cuba al mundo. También Cuba recibe necesariamente ahora solidaridad. Vamos a hablar de una campaña que esconde o muestra un gran símbolo. Es la campaña Con la mano al corazón. Es una campaña impulsada por Medicuba Europa, una ONG con sede central en Suiza, pero que tiene sedes en otros estados, como es España también. Es una campaña internacional para recaudar fondos y comprar marcapasos. Marcapasos para personas que los necesitan en Cuba, porque debido a la situación de falta de divisas, de bloqueo económico criminal de Estados Unidos, pues ahora mismo todo esto está con un enorme déficit. Bueno, se han conseguido ya los 50 primeros marcapasos, ya han llegado a Cuba, ya se han distribuido, ya están a punto ya de colocarse a las personas, de ser intervenidos. Es una campaña que pretende recaudar dinero hasta 250.000 euros en diferentes países del mundo. Sobre todo es una campaña europea, pero hay que decir, es internacional, ¿eh? Cualquier persona puede colaborar de manera particular o de manera colectiva en ella.
Se pretende asegurar entre 300 y 350 marcapasos en este año 2024, de un total de 1.000 que harían falta a pacientes de Cuba entre el año 2024 y 2025. Recaudar 500 euros por cada unidad. Es decir, con 500 euros se adquiere un marcapasos y se coloca en Cuba. Ya han llegado los primeros 50 y se pretende de esta manera ayudar al sistema público de salud, ayudar al pueblo cubano y a la vez denunciar la guerra económica que hace que la solidaridad tenga que hacer esto. Porque si no hubiera guerra económica, si no hubiera 243 sanciones en pie contra la economía cubana y contra el país, si no hubiera persecución de los convenios médicos de Cuba con tantos países que sirven para comprar marcapasos y que muchos de esos convenios han sido destruidos gracias, bueno, en primer lugar el Departamento de Estado que ha presionado a los países para que lo rompan y gracias a organizaciones como Prisoner Defenders, esos que nos quieren meter en la cárcel por denunciar esto, si no existiera esa política, pues posiblemente la solidaridad se dedicaría a otra cosa. Pero como la situación está tan mala, se tiene que dedicar en estos momentos coyunturales al apoyo humanitario, médico, etcétera, del pueblo cubano. Y hay que hacer una aguda, no tan aguda, una muy simple reflexión. ¿Usted está con los que tratan de hundir el turismo a Cuba? ¿O está con los que tratan de que el turismo se recupere? ¿Está con los que tratan de destruir estos convenios médicos porque dicen que los médicos son unos esclavos que no se rebelan, parece ser, en la cantidad necesaria para destruir esta cooperación? ¿O está con los que tratan de destruir los convenios o está con los programas del gobierno cubano que garantizan 7 millones de operaciones oftalmológicas a gente pobre de toda América Latina? Creo que la reflexión no es tan aguda, no es tan profunda, yo creo que es muy simple. Es la reflexión entre la soberanía y el imperio. Es la reflexión, la duda que podemos tener entre la solidaridad y el individualismo. Entre el humanismo y el crimen. Eso es. Y hay que decir que la denuncia del bloqueo, la solidaridad con el pueblo cubano va a seguir. Vamos a seguir en esta batalla, a este lado de la trinchera, luchando contra los odiadores, y alineándonos y difundiendo información del movimiento de solidaridad con Cuba, como por ejemplo, animando a la gente a que se apunte al próximo encuentro de solidaridad del Estado español que se va a celebrar en Torremolinos, Málaga, en octubre. Hay que apuntarse. Entren en Cuba Información, portada, agenda, ahí está toda la información. Entren, inscríbanse, gente que está en la solidaridad, por supuesto, y entre todos vamos a tratar de que la solidaridad, la información solidaria, etcétera, tengan un poco más de eficiencia, lleguen a más públicos, a pesar del bloqueo, que el bloqueo no solamente es económico, es también mediático. Es mediático, sí. Bueno, la solidaridad es un aspecto esencial en esta batalla. Creciente solidaridad para con el pueblo cubano, que actuará con esa fuerza más como un muro de contención para una política criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba. Ahí está lo que no pueden quitar, lo que no pueden obstaculizar. Esa solidaridad sí la intenta a través del turismo, la están intentando a través del turismo, pero es creciente porque hay conciencia de una injusticia enorme que se está cometiendo contra un pueblo noble, un pueblo solidario y un pueblo también heroico. Entonces la solidaridad va creciendo y es lo que permite, digamos, lo mínimo en la sociedad cubana, respirar y poder ir avanzando poco a poco en importantes planes de la revolución desde el punto de vista de la salud, por mejorar
la salud de Cuba, las instalaciones, etcétera. Y esta campaña para los marcapasos es una prueba de solidaridad, pero tangible, en favor de la salud y en favor de los derechos humanos. Es una apuesta por los derechos humanos, es una apuesta por el proyecto revolucionario cubano. Apoyando a la salud pública de Cuba se apoya al pueblo cubano, y denunciando y luchando contra el bloqueo también se apoya a mediano y largo plazo al pueblo cubano. Bueno, pues con la mano en el corazón, con la mano al corazón. Este es el título de esta campaña brillante que está encabezada por la ONG Medicuba Europa, con sede central en Suiza, pero que también tiene subsedes en otros estados de la Unión Europea, de Europa, de la Unión Europea y de Europa, porque Suiza no pertenece a la Unión Europea. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchísima solidaridad contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, solidaridad con el pueblo cubano, con la mano al corazón. Venceremos. Viva la solidaridad para con el pueblo cubano y abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Seguimos en combate. Hasta el próximo programa.